tardes, bienvenidos a la Casa de América. Iniciamos aquí la quinta y última jornada de temas, la cita con las ideas, en esta edición de Viva América. Desde el martes hasta hoy hemos abordado muy variadas cuestiones de actualidad, cuestiones que preocupan y que nos interesan en Iberoamérica, como la relación entre lo digital y lo social, las formas de relación entre arte y cine, los misterios del cerebro y su conexión con la felicidad o con la ficción narrativa, la realidad de la mujer en América Latina, el imparable fenómeno de Twitter, el indigenismo, los nuevos géneros literarios, las migraciones y los espacios de frontera. Quiero recomendarles que echen un vistazo a estas intervenciones de la semana que están a su disposición en la web casaamerica.es. Hoy les ofrecemos los tres últimos bloques de temas dedicados al periodismo, a la relación entre palabra e imagen y a la música. Después del último bloque, a eso de las 10:30, habrá concierto de Andy Chango. Nuestro primer bloque lleva por título «No te olvides de aquello que te conté». El papel del periodismo en contextos de violencia, la intimidad como potencial fuente del periodismo narrativo, la búsqueda de la verdad, no la verdad con mayúsculas, sino la verdad cotidiana que hay en cualquier persona o suceso desde los detalles, formas de contar, de escribir o de luchar contra el olvido que provoca la uniformidad que nos rodea. De esto van a hablar nuestros tres invitados de este primer bloque. Carlos Martínez Dabuisón es licenciado en Periodismo por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y máster en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de México. Es uno de los cronistas y reporteros jóvenes más destacados de América Latina. Sus trabajos publicados en Gato Pardo de Colombia, El Universal de México o El País de España han sido reconocidos con prestigiosos premios periodísticos. Integra también la llamada Sala Negra del periódico digital El Faro, que reúne al mejor equipo de periodistas dedicados a cubrir los terribles hechos de violencia en Centroamérica. En 2006 fue finalista del premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en la categoría de crónica. En 2008 ganó el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, que se entrega en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y en 2011 ha sido galardonado con el Premio Ortega y Gasset en la categoría de Periodismo Digital. En primer lugar, yo quiero agradecer a los organizadores del evento Viva América por poder tenernos aquí en familia conversando sobre lo que hacemos. Y antes de comenzar a conversar con ustedes sobre mi oficio, sobre lo que me dedico y sobre la manera en la que lo vivimos, me parece importante ponerlos a ustedes en contexto, diseñar el escenario donde jugamos este juego que hemos decidido jugar y el que pretendemos entender. Supongo que para ninguno de ustedes es un secreto o les estoy revelando ninguna verdad diciendo que yo provengo de la región, probablemente de una de las regiones más violentas del mundo. Estoy hablando del Triángulo Norte de América Central, particularmente Guatemala, Honduras y El Salvador. Para situarlo en números fríos que normalmente dicen muy poco. El México narco, el México de los Zetas, el México del cartel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, tiene la espantosa cifra de homicidios que consiguen armar, digamos, esta tabla fría que se dice así: 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? En América Central, un poco para hacernos una idea, padecemos una cifra que ronda en conjunto los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes y dependiendo del cierre de qué año, América Central ha llegado, particularmente Honduras y El Salvador, a los 70 o 76 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para espacios tan pequeños, lo que estoy intentando decir es que esto tiene unas implicaciones tremendas en la vida cotidiana de las personas. Es decir, vivimos a la par de la muerte, convivimos permanentemente con la violencia. De hecho, tengo algunas imágenes, digamos, de cementerios clandestinos, de el desecho que produce la violencia, que son los cadáveres. Digamos, normalmente en plantaciones de maíz o en plantaciones de café o en cañaverales, las homicidas suelen depositar los restos de sus víctimas. Por ejemplo, esta es una chica que murió por estar vinculada o fue asesinada por una de las dos pandillas, o de las dos federaciones pandilleriles en El Salvador por tener vínculos con la pandilla rival. Veamos, sin embargo, yo creo también importante poner en contexto estos números fríos, sobre todo porque América Central es una región que suele tener problemas para verse para atrás, para comprenderse y además de entender de una vez esta idea: nunca me voy a librar de mi pasado.
y ignorándolo, simplemente termino ignorando quién soy y tirando a la basura las posibles explicaciones de los fenómenos que padezco. Por eso debo decir algunas cosas. Por ejemplo, que a lo largo de los procesos de Guerra Fría que padeció América Central, donde de pronto éramos una clave, éramos una región geopolíticamente estratégica para la Guerra Fría, las distintas manifestaciones de la dictadura produjeron a su vez distintas manifestaciones de guerras civiles, digamos, de manera que la guerra civil guatemalteca no se parece a la guerra civil salvadoreña. A principios de los 80, una masiva generación de muchachos migró junto con sus padres hacia Estados Unidos, cuando tuvo lugar una de las más grandes oleadas migratorias de centroamericanos hacia los Estados Unidos. Estoy hablando de que viajaron junto a sus padres toda una generación de muchachos, de niños, que encontraron en los Estados Unidos lo que había, la necesidad de sobrevivir en un entorno que les rechazaba y además huyendo de una realidad que les era propia y que les expulsaba. No tardaron en ser parte y en incorporarse a las pandillas angelinas, por ejemplo, a las pandillas del sur de California, a las pandillas que ya existían, como el 18th Street Gang o Barrio 18, o fundando las propias, como la ya famosa Mara Salvatrucha. Sin embargo, nos ocurrió que llegó el primero de los Bush al poder en los Estados Unidos y se le ocurrió la brillante idea de devolver a América Central lo que consideraba nuestro y de paso desahogar un poco los espacios en las cárceles. De manera que a finales de los 80, una década después de esta oleada migratoria debido a las guerras civiles, George Bush padre nos devolvió una inmensa oleada de deportados. Tuvo lugar una de las olas de deportaciones de indocumentados más grandes de las que se tenga registro en la historia centroamericana. Estos muchachos, una década después, ahora convertidos en adolescentes o en adultos, en hombres y mujeres, miembros de pandillas, se encontraron en una región que estaba saliendo de sus guerras civiles, que estaba creando sus instituciones y que estaba apenas sacudiéndose el espanto de una guerra civil. Se encontraron policías naciendo, digo, no naciendo, se encontraron instituciones policiales naciendo, se encontraron estados débiles, se encontraron por otro lado además con una sociedad con ganas de celebrar su recién alcanzada paz en lugar de preocuparse por los fenómenos que venían a continuación. Dejo esto ahí porque es importante marcar esta fase de la historia en América Central. Pero por otro lado, ocurre que de pronto los presidentes centroamericanos parecen reparar que en América Central está pasando droga, parece que para el norte, y de pronto resulta que este es un inmenso problema, cuando en realidad América Central siempre ha quedado entre los principales productores y entre las narices más ávidas de cocaína en el norte del continente. Nunca se ha movido de ahí, de manera que bastaba con tener un mapa para darte cuenta de que la droga tenía que pasar por América Central. Y siempre habíamos sido proveedores de servicios. Lavábamos su dinero, abastecíamos a sus narcolanchas, transportábamos en camiones, dábamos seguridad, a veces dábamos servicios de sicariato. Esto se transformó con algo que ocurre también lejos de América Central. Una vez que se dieron los atentados contra las Torres Gemelas, las fronteras estadounidenses se volvieron menos porosas al paso de drogas. Cada vez había más controles, se crearon muros, sensores en la frontera y cada vez el matiz que se le daba al tráfico de drogas fue un matiz de terrorismo. Con el excedente de la producción de narcóticos que no conseguían distribuir en los Estados Unidos, las federaciones de carteles de la droga crearon una nueva dinámica que consistía en esto. En lugar de pagarte con efectivo los servicios que me das, hoy te voy a pagar con farlopa, te voy a pagar con cocaína. Y eso creó baby cartels en la región, que al tener producto se veían la necesidad de encontrar sus propios mercados, con los problemas que esto genera, ¿no? Las nuevas posibilidades de los baby cartels para comprar autoridades, diputados, alcaldes, cuando estos no eran parte intrínseca del cártel, ¿no? Y eso permea incluso a la estructura más baja, a la calle, que es pasar del conflicto entre los baby cartels a las peleas por las esquinas. Es decir,
las condiciones, y esto es lo que estoy intentando decir, si vemos para atrás en nuestra historia, han sido puestas para que América Central sea un reactor nuclear, ¿no? Frente a esto, un equipo de colegas, un equipo del que soy parte, decidimos crear una sala de redacción para dar atención o para intentar dar cuenta y dar explicaciones del fenómeno de la violencia. Esta es Sala Negra, que fue creada aproximadamente poco más de un año. ¿Qué fue lo que nos encontramos al salir al terreno y comenzar a sentir los primeros latidos, digamos, de ese fenómeno de violencia? Nos encontramos en primer lugar con una escalada en los homicidios, que eso parecería evidente, ¿no? Como, bueno, necesitas crear una sala de redacción para irte a encontrar con los homicidios. Lo que encontramos es una escalada sistemática en el tema y encontramos una serie de políticas públicas que parecían diseñadas para ello. La manera en la que los gobernantes han respondido frente a la escalada de homicidios tiene que ver solamente con represión. Para que se hagan una idea un poco caricaturesca, un expresidente salvadoreño, haciendo gala de su creatividad, diseñó una política de control de la violencia, digamos, a la que llamó la mano dura. La mano dura consistía básicamente en dotar a los policías de la posibilidad de ser juez in situ. O sea, si un policía creía que vos parecías pandillero, te podía arrestar en ese mismo momento, lo cual saturó el sistema judicial, hizo a las pandillas organizaciones cada vez más invisibles y con menos signos que les representaran, ¿no? Por supuesto, el presidente que vino corrigió y, haciendo una increíble gala de mayor creatividad, fundó la super mano dura, ¿no? Que consistía en hacer exactamente lo mismo. Para que se hagan otra idea, el presidente de Honduras, por ejemplo, el actual presidente de Honduras, pero no en esta campaña electoral, sino en la anterior, decidió demostrarle a su electorado cuán firme iba a ser en el combate contra el crimen organizado, de manera que en medio de la campaña política diseñó un eslogan y un material audiovisual que salía en las televisiones y en las radios, donde él salía disfrazado de karateca en la televisión y salía rompiendo una tabla con el puño para que la gente pudiera apreciar su firmeza contra la violencia, claro. Las políticas públicas han tenido que ver todo el tiempo con lo represivo. De hecho, pareciera que se nos han olvidado algunas cosas. Lo último de lo que los gobernantes centroamericanos han echado mano es nuevamente del ejército. Ante la violencia se responde sacando a los verdeolivos a la calle y nos ofrecen tanquetas y M-16 como los mexicanos para combatir la violencia. Nos encontramos también con que aquellos jóvenes que regresaron a una patria que apenas les pertenecía a principios de los 90 han conseguido crear uno de los fenómenos sociales, si es que lo son, con más arraigo, un arraigo que no conseguimos explicar. Las pandillas se distribuyeron a lo largo de América Central y ahora me atrevo a decir que reclaman casi cada palmo del territorio de los países en los cuales están. Los primeros bajados consiguieron encontrar un terreno fértil para el fenómeno pandilleril que luego se les salió de las manos. De manera que el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha libran ahora una guerra en las calles de América Central que cuesta un montón de muertos y que han conseguido sofisticarse hasta ser una especie de outsourcing para el crimen organizado. Prestan a su vez servicios de sicariato al baby cartel, la distribución en las esquinas, servicios de protección, ahora trafican con armas, trafican con migrantes. Consiguieron a lo largo de una década sofisticarse. Consiguieron al mismo tiempo convertir a niños de 12 años en homicidas múltiples. Consiguieron permear la estructura social, las pandillas en Centroamérica, de una manera que no conseguimos comprender y cuyos motores seguimos sin poder explicar. Nos encontramos también, producto de las políticas públicas que describo, una serie de cárceles medievales, digamos. Para que se hagan una idea, el sistema penitenciario de El Salvador está sobrepoblado en un 300%. Y en algunas prisiones, como por ejemplo la prisión La Esperanza en El Salvador, diseñada para albergar a 800 personas, conviven ahí 5.000 reos, evidentemente sin posibilidades de control para el Estado ni de rehabilitación para ellos. En cárcel de mujeres,
el hacinamiento llega incluso al 500%, por una sencilla razón, porque solo hay una cárcel de mujeres en todo el país. Nos encontramos un sistema penitenciario, además, diseñado como una alfombra para esconder la basura, ¿no? Lo que pasa es que cuando se esconde tanta basura en medio de una alfombra, esta termina siendo un bulto más que evidente. Nos encontramos también con una región donde escasea la presencia del Estado. Estoy hablando ya no necesariamente solo del majestuoso Petén, ¿verdad?, del olvidado Petén, del impenetrable Petén, sino que también hablamos ahora del Caribe feo, por ejemplo, del Caribe nicaragüense, de la zona de Bilwi, donde es muy complicado para el Estado penetrar. Hay comunidades enteras de misquitos cuya economía depende exclusivamente de la protección y del tránsito de cocaína. ¿Quién es capaz de convencer a esas comunidades de indígenas que el tráfico de cocaína es malo? ¿En qué momento el Estado va a tener la posibilidad, un Estado nicaragüense flaco, un Estado nicaragüense con pocos recursos, capaz de lanchas rápidas con casi cayucos con remos? La falta del Estado en América Central es uno de los elementos definitivos que condicionan las posibilidades del crimen organizado de ocuparla como los pits, digamos, en las carreras de carros. Nos encontramos también con una serie de políticas públicas cuyo trazo puede tener solo dos explicaciones. Uno es el benigno, el que mira con buenos ojos. Una de estas explicaciones que concede que fueron dibujadas, inspiradas en la más supina ignorancia, es decir, en el profundo desconocimiento de los gobernantes de aquella realidad que buscaban domar. Pero está otra explicación también, la que no se escuda o la que no se explica las cosas a través de la llana estupidez, sino a través del connubio. Por ejemplo, nuestros estados son débiles no porque sí, somos una de las regiones con la carga impositiva más ridícula del continente, donde ya de por sí es ridícula, y diseñada precisamente para explotar y para esquilmar de manera más detallada a los que menos tienen. Un estado sin una base impositiva seria es un estado débil. Por otro lado, nos encontramos además, como les decía, con políticas exclusivamente represivas. Nos encontramos además con un Estado que permanentemente debilita las instituciones que fiscalizan la economía, que fiscalizan las propiedades privadas. Pareciera que esto está desatado del tema de la violencia, pero tiene todo que ver, es un eje transversal con la violencia. Nos encontramos además con unos estados que sistemáticamente se niegan, por ejemplo, a dar cuenta de dónde proviene, a unos partidos políticos, perdón, de dónde proviene el origen del financiamiento de sus campañas. Y nos encontramos también con unos medios de comunicación que han decidido vendernos una realidad maniquea, que han decidido resumir las cosas de esta manera. Hay unos malos que matan, a nosotros los buenos. Esta es una explicación que nos aleja como sociedad y que nos permite comprendernos, porque cuando dividimos una sociedad en buenos y malos, hay muy pocas otras explicaciones que dar. Pero por otro lado, a unos gobernantes que hacen suyo ese discurso. Por ejemplo, cuando se le preguntó a un diputado conservador en El Salvador sobre el hacinamiento en cárceles, dijo que a él le valía madres, que por él los encerraran uno encima del otro, puesto que eran malos. Cuando la cadena Al Jazeera entrevistó al presidente de la República, ahora un liberal, se supone, este aseguró que su gobierno ciertamente era incapaz de parar la ola de homicidios, pero se debía a esto, a guerra entre malos, a guerra entre pandillas. Y aseguró a la periodista de Al Jazeera, no es lo mismo que muera un ciudadano de bien a un malo. De alguna manera, cuando escribimos nuestros artículos, la gente nos demanda eso. Muy bien, el artículo, así se formó esta pandilla, pero ahora me vas a explicar cuál es el malo, cuál es el héroe de esta historia. Es decir, hemos creado una ciudadanía que prefiere obviar sus problemas en lugar de comprenderlos. Y en lugar de comprender que la violencia, que las pandillas, que lo permeable que somos frente al crimen organizado nos define como sociedad, nos explica probablemente como sociedad. Y finalmente, nos encontramos también con un estado de cosas que parecen difícil de explicar, difícil de cambiar sobre todo, bastante impenetrable en su estructura porque ha habido demasiado tiempo de olvido y de dejadez
y la necesidad de volver al pasado es cada vez más apremiante para conseguir dar explicaciones a las cosas que ocurren ahora. Y yo he venido a decirle al foro de Viva América que es probable incluso que no consigamos explicar o que no consigamos dar cuenta de un fenómeno tan complejo como este. Pero quería compartir con ustedes la idea de que como mínimo nos verán intentándolo en lo que resta. Gracias.